Habrá gente a la que no les suene esto de nada, ¿sabes? Porque se habrán leído 4 cómics o a lo mejor han leído pero nunca se han puesto a indagar ni nada, pero ¿qué importancia tuvo la Golden Age? Y si puedes explicar brevemente un poquito lo que era para la gente que no lo sepa, Vale. en los cómics de los años 30-40. Claro. Bueno, en primer lugar, recordemos, vuelvo a insistir en lo de antes, egocentrismo a norteamericano. Claro. La Golden Age of American Comic Books es Golden Age of American Comic Books, la verdad dorada de los cómics estadounidenses. El resto del mundo, el cómic evolucionó de otro modo, pero en Estados Unidos, al final en 1938, creo que fue en junio, sale el Action Comics número 1, que es la primera aparición de Superman, Sí. y eso marca tendencia. O sea, todo el mundo flipa con Superman, se convierte en un exitazo, y como decía antes, todo el mundo empezó a imitarlo dentro de la propia DC, con Batman, con Wonder Woman, con Flash, con un montón de personajes, pero otros, por ejemplo Shazam, que originalmente no era de DC, se llamaba Capitán Marvel en aquel tiempo, se crea por aquel tiempo. Hay una historia larguísima sobre este tema, no me voy a meter. Marvel, que en aquel tiempo se llamaba Timely, también empieza creando originalmente a la Antorcha Humana, una Antorcha Humana no la de los Cuatro Fantásticos, sino otra, crean a Namor, con el tiempo crean el Capitán América, y digamos que desde finales de los 30 y durante la mayoría de los 40, incluso los 50, el cómic se vuelve súper popular, consigue una relevancia que no había tenido hasta el momento, que como digo, llevaba desde finales, en Estados Unidos llevaba más o menos desde finales del siglo XIX publicándose cómics regularmente, pero eran como algo barato y que a nadie le importaba y que te lo comprabas, te lo leías y lo tirabas a la basura. Y a partir de que aparece el primer Superman, pues hay un boom de popularidad, sobre todo eso, encima con la temática superheroica, que fue la que se hizo popular. Claro. Y por eso se considera la edad dorada, ¿no? Es el momento en el que realmente el cómic empieza a cobrar relevancia en Estados Unidos. Y realmente, o sea, la propia definición, lo que te acabo de explicar, un poco esa es la relevancia. La importancia de la edad dorada es esa. El cómic no importaba. El cómic era barato, el cómic no le importaba a nadie. Yeah. Y de repente fue súper jugoso. O sea, Marvel, seguramente más tarde hablemos de esto, pero Martin Goodman, el creador de Marvel, de Timely Comics por aquel tiempo, era un oportunista, era un Sí, puñetero sí. oportunista. Y crea Timely Comics precisamente porque ve que los cómics están de repente teniendo un boom, y porque él se dedicaba a las revistas pulp, y de repente dijo, hostia, este es el filón. Y es que había en ese momento, era muchísimo, era súper gordo lo que tal. Para que la edad de oro se acaba porque empieza a haber grupos religiosos y tal que empiezan ahí a meterse con los cómics, un psiquiatra bastante famoso, Frederick Perham, y empieza a ver cómo se crea una especie de un comité de censura contra el cómic, y eso es lo que baja un poco de Claro. la popularidad que tenía el cómic durante esa época. Pero además es que como el cómic se usó mucho como herramienta de propaganda en la Segunda Guerra Mundial, pues eso también ayudó muchísimo a las ventas. Claro, Esa mira, es nada la que lo has relevancia. mencionado, ¿cómo influenció la Segunda Guerra Mundial en el contenido de los cómics? Porque yo sé que aquí hubo algo que hicieron con toda la humildad del mundo, con todo el afán de qué bueno es el mundo y nosotros queremos ayudaros. Hicieron. ¿Cómo Bueno, influenció? a ver, recordemos que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, creo que la final es del 41, si mal no recuerdo, Pearl Harbor, Creo que sí. si 41 o mal no me acuerdo. 42. Hostia, me he hecho Nunca me dudar. acuerdo, siempre me quedo con esas dos, no Mm. recuerdo si 41 o 42. Pero bueno, para entonces la guerra ya llevaba unos cuantos años. Sin embargo, el Capitán América aparece a principios del 41 y ya está, su primera portada es pegándole una hostia que originalmente sí que se empezaron a hacer cómics como el Capitán América, pero eran más los creadores del Capitán América, Joe Simon y Jack Kirby, buscaban hacer propaganda, pero porque ellos eran judíos y Claro. tenían miedo de que un poco que esa era una propaganda más personal para decir, los son malos, daos cuenta, los son malos, no nos aliemos con los nazis, que No, son no. malos. Claro, hombre, por favor, ¿cómo? Era un poco una manera de intentar tal. Pero es verdad que cuando entra la Segunda Guerra Mundial, cuando pasa Pearl Harbor y al día siguiente Estados Unidos dijeron, esta es la nuestra, nosotros aquí ya antes nos estábamos absteniendo, pero ahora ya no. Es que tardan, creo que menos de una semana, como 3 o 4 días, en montar un comité de propaganda. Un comité de propaganda que básicamente obliga a la mayoría de los medios, y creo que no solamente al cómic, sino también mucho de televisión, bueno, televisión no, pero cine, de intentar de mostrar sobre todo a los como malos. O sea, tenían que siempre estar publicando los mal, y es que no podían, habían reglas como que nunca podías ver a un nazi arrepentido, por ejemplo. O sea,
podía de repente decir, hostia, es que no sabía lo que hacía o me arrepiento porque... No, los son monstruos. Yeah. Son gente malvada. Son malos. Siempre hay que mostrar. No se puede mostrar un cómic o una historia en la que pueda tener sentimientos, pueda dudar, no, eso no se puede mostrar. Y claro, y ves que los cómics de repente, o sea, ves personajes como Namor que mencionaba antes, que era como un personaje bastante, ¿cómo se llama? Ambiguo, que era como era un tío que venía a atacar a la humanidad porque estábamos contaminando el fondo marino y tal y cual. De repente Namor decide, no, la humanidad no es mala, los malos son los nazis. Y sus cómics cambian completamente para que Namor solo pelee contra los en vez de contra la humanidad. Personajes como Kaiser, que era un tío que era un Tarzán, que estaba en el puñetero Congo perdido. De repente los nazis llegaban al Congo y se tenía que pelear con ellos. Claro, era hombre. Una locura. Eran invasores y en todos los sitios tenía que haber un americano que defendiese todo aquello. Exactamente. Y todo era propaganda. En aquel tiempo se montó el comité de propaganda y obligaba a todo el mundo a estar escribiendo este tipo de historias. Incluso alguna historia de Marvel de Timely, en que metían a todos los personajes juntos, era un relato, no estaba en cómic, pero todos los personajes como reuniéndose a contar cada uno las historias de cómo habían matado. ¿Sabes? Pues yo estaba tomándome un café y de repente apareció y le tiré la cucharilla y se la clavé en la frente. A cada cual más humilde, a cada cual. Pues ese tipo, eso es lo que provocó la Segunda Guerra Mundial en el cómic, básicamente, en el estadounidense. Ya has comentado un poquillo, ¿no? Por lo del comité y demás, pero a nivel político y social, en esa época, ¿había algo más que destacar? Político y social, al principio no se me ocurre nada. No sé por dónde quieres ir. O sea, pues eso, a nivel de propaganda, de que utilizasen los cómics como propaganda, pues alístate o todo esto. Bueno, sí, claro, ¿sabes? claro, es verdad. Sí, no, había mucho tema de propaganda e incluso ya no solamente de Alistar, porque también es verdad que el cómic estaba más pensado a lo mejor para niños, pero sí que había un poco de propaganda de Alistar. Pero también, por ejemplo, Timely saca un cómic que son los jóvenes aliados, que son básicamente los sidekicks de los héroes, que sobre todo en aquel tiempo eran Bucky, ¿no? Que Bucky no es como en el MCU, Bucky era un adolescente, era el Robin del Capitán América. Claro. Y después otro, el sidekick de la Antorcha Humana, tal y cual, que montaban como un equipo con unos cuantos chavales, un equipo de adolescentes luchando contra los nazis, por supuesto. Y tú podías ser un joven aliado, mandando dinero. Madre mía. Apoyar, claro. Y te mandaban tu carnet. Te mandaban tu carnet de joven aliado como cuando te suscribías al Club Megatriz. Pues igual, madre de Dios. Pues ese rollo, ese tipo de cosas, sí, ese tipo de iniciativas se usaban, sí. Me gustaría saber si alguien todavía conserva algo de eso, ¿sabes? Allí en Estados Unidos, que seguramente sí, habrá alguien que sí, ¿sabes? Alguien claro, que vamos a ver, en su día fue un visionario y dijo, esto en el futuro puede valer miles de dólares. Date cuenta que la gente que tenga eso tiene que tener 90 y pico años. Sí, por eso. Lo tienen los hijos o seguramente habrá algún coleccionista que lo haya encontrado y lo tenga, seguro. La verdad es que no lo sé. Pues sería curioso.